de trabajar. En este país no trabaja nadie. ¡Qué bueno! ¿Dónde están, chicos míos? Sí. Estamos aquí caminando por colegio del Campolongo. Mira, ¡hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola! Estas son... ¡Hola, amigos! Estos son mis hijos. Mis hijos. ¡Hola, preciosa! ¿Cómo te va? ¡Hola, pingüinito! ¿Dónde estamos? Yendo allá, vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me faltan los remos! ¡Los bueyes! ¡Ponme los bueyes aquí! Cantamos, ¿eh? A ver, cantadme una que bailo. A ver. A ver, cantarle para que vaya para la nueve. A ver, del coro, ¿qué cantasteis ayer? A ver, la del coro. ¿Qué cantasteis ayer? Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. Oídme una cosa, estas cosas no se hacen. Esto que estoy haciendo yo, esto no se hace. Por lo menos. Mira, ¿sabes por qué lo hago? Para... Escucha, que me tengo que ir muy rápido. ¿Saben por qué hago esto? Para predicar con el ejemplo. Justamente. Porque si no lo veis, no lo aprendéis. Entonces, esto no se hace. Pero como yo soy Papá Noel moderno, que tengo gafas modernas, porque voy cambiando a lo largo de los años. Los años van pasando. Los años vamos a limpiar esto, porque si no la señorita, vamos a limpiar. Hay que limpiar. Silencio, a ver, aquí tengo una mujer, dos mujeres Y media. y otra señora, pero esta ya viene conmigo, esta es asistente personal. Esta es la que tiene la comida de los renos. El elfo de Santa Claus. ¿Quién es la maestra de verdad? ¿Esta o esta? Esa. ¡Silencio! Vamos a preguntar. Decid la verdad. Ella no va a escuchar nada. Nada. Está sorda de todo. No va a escuchar nada.
¿Cómo se ha portado? Bien. ¿Qué? ¿Dijeron mal? ¿Cómo se ha portado? Bien. ¿Les damos un aplauso? Estoy alegre, chico, siempre, porque alegría, alegría. Este sale mal. Cállese un poco. Alegría, escuchad, alegría no es tontería. Alegría es gran energía en esta vida. Espíritu alegre es espíritu positivo. Y eso tenéis que fomentar. Espíritu positivo. Pensar positivo atrae buenos fluidos. Pero ¿y si piensas positivamente mal? Si piensas positivamente mal, cuando tengas un problema que atrajiste por pensar positivamente mal, tendrás que ocuparte de resolverlo. Y entonces de la resolución encontrarás la cosa positiva. Porque si en la vida no tienes problemas, no creces, no aprendes. Problemas en la vida son para crecer, para atender y tener conocimiento. Eso es importante. Problema no es traba. Problema no es grave. Problema requiere solución. Y solución requiere, otorga crecimiento y aprendizaje. Y eso es fundamental. Chicos, toma. ¡Feliz Navidad! ¡Papá Noel! El problema es que tenemos muy descompensada la calefacción. Hay aulas que hace calor porque tienen un radiador de 25 y lo que sabes es que tienen un radiador que es la cuarta Los días de frío de invierno hace algo de frío en la habitación. Llevamos varios años pidiendo que vengan a compensar los radiadores. Eso es otra, esto de compensarlos en el flujo para que todos trabajen igual a la misma temperatura y aquí esto todo es compensado. Pero bueno, sí que preferimos un poquito de calor que tenemos más frío. Que mejor, Ahora ya está apagada la calefacción. deben entrar. Eso es otra cosa que estamos haciendo desde que empezamos. Que sí, que los días que hace calor apagamos y ahorramos un montón de... Es un lío que tienes que ir allí, apagar y encender al día siguiente a poder, pero ahorras mucha calefacción, mucho gasoil. Ya está. Hoy la iba a apagar a la mañana ya para que me encendiera. Pero me vinieron varios padres a hablar conmigo a primera hora y no me dio tiempo ya. ¡Foto! Bueno chicos, despediros, venga. Está cerca no que no sale. Así sí. Así sí, a ver. Chao, adiós Papá Noel. Venga, despediros. No decís adiós.